Hola, soy la hermana Sandra Madoni de la Iglesia Nueva Creación. Mis pastores son Manuel y Consuelo Marrero. Un beso y un saludo para mis pastores y todos mis hermanos. Hoy me toca Juan 13. Es un capítulo bien cortito, pero hay mucho que decir. Voy a hacer una pequeña oración. Padre Celestial, gracias por este momento en el que se puede compartir tu palabra, Señor, y podemos hablar de la divinidad del Señor. Que podemos hablar de quién es Jesucristo. Gracias, Padre, por esta bendición. Gracias porque la audiencia es tierra fértil. Recibe tu palabra fresca. En el nombre de Jesús te alabo y te bendigo. Bueno, empezamos por Juan 13. La primera escena es Jesús lava los pies de los discípulos, que es del versículo 1 al 20. Luego en la otra porción es Jesús anuncia la traición de Judas del 21 al 30 y el nuevo mandamiento 31 al 35. Por último, Jesús anuncia la negación de Pedro del 36 al 38. Bueno, empezando con el versículo 1 que dice así: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Esta introducción está hecha por Juan y es única en los evangelios, donde él como narrador da parte de su pensamiento, de su punto de vista. Según los comentaristas, Jesús había llegado a Betania 6 días antes de la Pascua y al otro día entró en Jerusalén. Vemos en Juan 12 y luego se retira también el mismo capítulo. Justo antes de que la fiesta comience, Jesús manifiesta su amor antes de su muerte. Pasa tiempo con sus discípulos en esta fiesta. No sabemos cuánto tiempo, el texto no lo dice, pero se ve claro en Juan 13:29, Juan 18:28, Juan 19:14 y Juan 19:31, que no era el 14 de Nisan, pero el 13 de Nisan, o sea que sería el jueves por la tardecita. El mes de Nisan está entre marzo y abril. La palabra Nisan creo que es el séptimo mes según el calendario hebreo y significa milagro, por el milagro de la Pascua. El 14 de Nisan es cuando comienza la Pascua, después de que Jesús fuera crucificado en la tarde del mismo día. Así lo describe Juan. El versículo 2 dice: y cuando cenaban, o sea que mientras estaban cenando, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Bueno, según el comentario de Meyer, en medio de la cena, esto ocurrió en Jerusalén, no en Betania. Aquí es donde Jesús nuestro Señor establece el sacramento de la Santa Cena. La institución no la menciona Juan. Pablo recuerda los elementos de la Santa Cena en 1 Corintios 11 y se menciona esa práctica en Hechos 2:46. Es posible que Juan conociera los relatos de los otros evangelios que explican la relación entre Judas y los líderes religiosos. En los otros evangelios se explica que él ya había hablado con los fariseos para este punto. Y Juan establece que ya de antemano Satanás había tentado a Judas para traicionar a Jesús. Bendito sea el Señor. El versículo 3 dice: sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Este verso habla de la obra de Cristo en la tierra, de su supremacía celestial. Él, siendo rey, se hizo siervo para morir por nosotros. En Filipenses 2, 6 a 7, él dice: el cual, siendo en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. El Señor quiere dar en este momento, Él es el dueño de todo. Dios, el Padre, puso todo en sus manos, pero Él les va a mostrar una lección de humildad. Dice aquí en el versículo 4: se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Bendito sea el Señor. En Lucas 22 se cuenta que había una discusión en este momento de quién sería el mayor, aunque Lucas lo pone después de la cena, sobre quién era el mayor de todos.
El hecho de tomar una toalla y ceñirse indicaba que él se hacía siervo, era un acto de humildad. El acto de lavar los pies a los huéspedes estaba reservado a los esclavos y a los sirvientes. O sea que era un acto humillante, pero él le quería enseñar una lección. En Ezequiel, y esto es bien interesante, ustedes saben que los rabinos interpretaban la escritura, no siempre estaban acertados, pero quizás Juan conocía este comentario de Ezequiel 16:9, donde hay una escena donde Dios describe a Israel como una bebita que fue abandonada, que pobrecita toda sucia, la dejaron afuera, que lamentablemente era a veces la práctica de esos tiempos. Los rabinos enseñaban que entre los hombres los esclavos limpiaban a su dueño, pero con Dios no es así, que Dios limpia a sus siervos, como el que Dios se hace siervo. Alguien dijo una vez, Dios es el que primero sirve. El versículo 5 dice, luego puso agua en un lebrillo, o sea, es como un contenedor, como un basin, es en inglés, y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con la que estaba, enjugarlos con la toalla, o sea, sacarle el líquido que él estaba ceñido. Entonces aquí se asume, todos los comentaristas dicen lo mismo, que también le lavó los pies a Judas en ese momento. Versículo 6. Entonces vino Simón a Pedro y Pedro le dijo, Señor, tú me lavas los pies. Pedro sentía que era humillante para el Mesías y la verdad, si uno está bebé espiritualmente, se entiende, porque imagínese, es como si usted recién convertido viene el Señor y le empieza a limpiar la casa. Y usted dice, no, tú eres el rey, tú no puedes estar limpiando mi casa. Eso déjamelo a mí. Pero el Señor dice, yo tengo que limpiar tu casa. Porque es mi trabajo, yo te quiero enseñar. Entonces el Señor quería enseñarles que el servicio engrandece. Sí, siempre el Señor habla de la grandeza del servicio y esa es una de las marcas más grandes del cristianismo. Y también refleja el carácter de Dios. Jesús es el siervo líder. Hay un conferencista que se llama Maxwell, que él tiene libros sobre este concepto de Jesús como líder, que él no es como un rey o alguien importante que le tienen que servir, sino que él sirve. Que nos dice aquí la palabra que él no se sirve a sí mismo, sino que él da su vida por otros, y él les está enseñando que debemos ser siervos los unos de los otros. Versículo 8. Pedro les dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavares, no tendrás parte conmigo. Pedro se niega enfáticamente porque no está mirando el simbolismo, lo que el Señor les quiere enseñar. Él también debe ser humilde y aceptar la enseñanza. Más adelante, un Pedro más crecido en el Señor escribe en 1 de Pedro 5, del 6 a 7, humillaos bajo la poderosa mano del Señor, para que Él los exalte a su debido tiempo, echando fuera toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. O sea que Él aprendió, porque Él quería controlar la situación y hacer todo Él. Él era muy yo, Él tenía un carácter bastante fuerte e impulsivo. Y ahí él aprendió que él tenía que someterse al Señor y depender de Dios. El carácter de Pedro es incluido en las Escrituras como impulsivo, pero devoto y hasta lento para entender las cosas. En Hechos 10, del 13 al 15, Dios intenta enseñarle que había llegado el tiempo de los gentiles. Entonces él le muestra un lienzo con animales impuros. Y el Señor le dice, Pedro, ven, mata y come. Pero Pedro le dice, no, Señor, yo nunca comí un animal impuro. Y el Señor le dice, lo que Dios ha limpiado, no le llames tú común. Creo que era un ángel que estaba extendiendo. Entonces, lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú común o impuro. Había una ley ceremonial, había leyes humanitarias de higiene y todo eso. Había animales que no se podían tocar y que no se podían comer. Pero el Señor lo que le estaba diciendo no era que él podía comer cualquier cosa, que podía comer serpientes y todo eso, que eso
eso es cultural. Lo que le estaba diciendo era: yo he limpiado a los gentiles a través de mi Hijo Jesús, no los llamen impuros. Entonces él ahí es cuando el Señor lo llama a la casa de Cornelio y el Señor le demuestra, ahí mismo, ustedes lo pueden leer en Hechos 10, que toda la familia recibe el Espíritu Santo antes de ser bautizados. Entonces el Señor le demuestra exactamente lo que le enseñó. Versículo 9. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Bendito sea el Señor. Él es extremista. Primero le reacciona de una manera, ahora reacciona de otra. Pero él tiene amor por el Señor y eso el Señor lo ve con cariño. Él quería demostrar que quería tomar parte en todo lo de él. El versículo 10. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros estáis, aunque no todos, estáis limpios, aunque no todos. El que se ha bañado ya solo necesita mantenimiento. La purificación del diario vivir es el que está limpio por la palabra. Esto habla de la regeneración de los discípulos. En Juan 15:13 el Señor les dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Porque la palabra de Dios, una vez que uno lo recibe, limpia el alma, limpia el corazón, limpia la mente. Pero Judas no estaba limpio porque no había recibido la palabra. Judas no creía que Jesús era el Hijo de Dios. Él estaba ahí quizás pensando que él era el Mesías que iba a libertarlo de los romanos. No tenemos conocimiento de las intenciones de él, no está en la Escritura. Al final él se siente mal porque dice que entrega a un hombre inocente, pero nunca dijo entregué al Hijo de Dios. Él está arrepentido por haber hecho un acto inmoral, pero no por haber traicionado al Hijo de Dios. No lo había aceptado como Mesías. Y la prueba de eso también es que él no pidió perdón, no se arrepintió. Él pensaba que eso no tenía perdón y el enemigo lo tenía totalmente tomado. Cosa que con Pedro fue diferente porque él se arrepintió de la negación. El versículo 11, porque sabía que le iba a entregar, por eso dijo: no estás limpio todos. Ahí Jesús conocía los corazones. En Juan 2:24 Jesús no se confiaba de la gente del pueblo porque los conocía. En Mateo 9:4 Jesús, hablando de los fariseos, dice: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Jesús conociendo sus pensamientos. Versículo 12, así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto y volvió a la mesa y le dijo: ¿sabéis lo que has hecho? Cualquier maestro que termina una lección pregunta a ver qué entendieron, para ver si realmente ellos entendieron el mensaje. Versículo 13. Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy. Todos esos títulos, esos dos títulos son actos de reverencia. Señor por respeto, maestro porque era rabí. No le era permitido a los discípulos de ese tiempo a llamar a su maestro por el nombre de pila, o sea que ninguno le podía decir Jesús, que era su primer nombre. Todo el mundo tenía que decirle maestro y señor por respeto porque él era el maestro. El 14, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Bendito sea el Señor. Es el contraste entre su posición y el acto de servicio que le ejemplificó, porque él diciendo, es el contraste, es la contracultura de la que yo siempre pienso, que el cristianismo siempre ha sido una contracultura. En el mundo, en este sistema dominado por Satanás, lamentablemente, no estoy hablando de los árboles, del campo, que es la tierra, que es diferente, eso es creación de Dios, pero este sistema político de gobierno, este sistema regido por enemigos, lleno de injusticia, de maldad, el emperador, el rey, el que está arriba, es el que domina y hace lo que quiere y a veces se salva de las consecuencias de sus actos. Nerón, mucho más adelante, la mayoría de los historiadores coinciden con eso. Él mandó a incendiar Roma y le echó la culpa a los cristianos. ¿Y quién lo detuvo? Nadie. Él terminó mal, pero las consecuencias duraron por 300 años. Son 3 siglos de persecución.
Esa es la maldad de este mundo, el resultado del pecado del hombre. Pero el Señor está enseñando que mientras en Roma, por ejemplo, el emperador le obligaba a los senadores, que eran gente importante, a vestirse de siervo y servirle, porque eran la verdad que megalomaníacos, eran obsesivos con el yo. Y Jesús no hacía eso. Jesús, siendo hijo de Dios, no se aferró al ser Dios, sino que Él se entregó y dio el servicio. Él dijo: yo no he venido para que me sirvan, sino para servir. Y eso es un ejemplo muy lindo que nos dio el Señor. Después acá dice: porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Y en la vida real no es que tengamos que estar lavándole los pies a la gente. Hay muchas iglesias que lo usan como sacramento. Yo respeto, pero también quiere decir perdonar. También quiere decir ayudar a otras personas que necesitan una mano. Eso es siempre guiado por el Espíritu Santo, por supuesto. Pero es la humildad, el no creerse uno superior a los demás. Es eso, más que nada. O que yo sé más que tú, o que yo soy más que, o que tú eres más que yo, o por ahí al revés, sentirse inferior. El Señor quiere que haya un balance en todo eso. En el versículo 16 dice: de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Entonces él está explicando las leyes de el orden en que él está explicando que el siervo no es mayor que su Señor. En Mateo 10:24 y en Lucas 40 él explica lo mismo. El discípulo no es mayor que su maestro, pero todo discípulo que sea entrenado será como su maestro. Había un orden que había que respetar ahí, pero esa posición del líder que tenía Jesús, él la usaba con amor y con autoridad, no para abusar de la gente. Versículo 17. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si los hiciereis. Y esto nos recuerda las bienaventuranzas en Lucas 11:28, 12:43 y Mateo 7:21, también en Revelación 1:3. Versículo 18. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido para que se cumpla la escritura. El que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Y esta es una profecía en el Salmo 41:9, que dice que el hombre de mi paz, el que comía, o sea, mi amigo, un amigo cercano, el que comía en mi casa, el que le tenía confianza, o sea, que había una relación de amistad como un mejor amigo o algo así, él levantó el calcañar. El calcañar es el talón. Y eso es una expresión que incluso se usa en inglés también como una traición muy grande. Después dice el 19: no hablo de todos vosotros, yo sé quién es elegido para... Ok, ahora el 19 dice: desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. O sea que también la preocupación de Juan aquí siempre para probar que él es el Mesías. Él sabía la agenda de Dios, sabía lo que venía todo el tiempo. Él se movía en los pasos que el Padre le dictaba. Ya estaba pronosticando su arresto, que alguien le iba a traicionar y que se prepararan. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Está hablando del discipulado, le está diciendo que cuando él parta, ellos van a tener que salir, y el que los reciba va a recibir a Jesucristo. La próxima sección es cuando Jesús anuncia la traición de Judas, que también está en los evangelios sinópticos. Y ¿qué quiere decir que son los otros evangelios? Se llaman sinópticos porque son similares. El libro de Juan es exclusivo, tiene pasajes y unidades que son diferentes, nos da detalles que los demás no tienen, o sea que se complementan el uno con el otro. El versículo 21 dice: habiendo dicho eso, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. La palabra se conmovió en espíritu otra vez
Lo busqué en el original, la misma palabra que usó antes para la angustia que tenía frente a los griegos. Es una agitación emocional, un estrés emocional, y según The Complete Jewish Bible, que creo que es la Biblia mesiánica, habla de una gran angustia. Es interesante cómo Juan no habla de la agonía de Getsemaní, pero sí nos da pedacitos del estado emocional de Jesús, porque acordémonos que él era 100% hombre, y no es pecado tener angustia, y no es pecado estar con tristeza. Lo que no se puede hacer uno, que tampoco es pecado, es quedar ahí permanentemente. Él siempre se fortalecía en el Señor, y lo que estaba haciendo ahora Jesús era conversar con sus discípulos, y se estaba desahogando un poco y los preparaba para lo que venía también. Entonces el versículo 22, los discípulos que se miraban unos a otros dudando de quién hablaba, porque imagínense, ¿quién va a entregar al maestro, al Mesías? Y uno de sus discípulos, 23, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Bueno, yo le voy a mostrar que el lugar, en esa época la gente no comía en la mesa como nosotros. Había como una especie de U, la mesa estaba en forma de U y se recostaban a los costados. La mesa era bajita, no era una mesa alta como la nuestra. Eso vino mucho más adelante. Yo acá tengo, no sé si se ve bien clarito, una ilustración. Jesús está en el lugar de honor ahí, según las costumbres. A un lado tiene a Juan, a otro lado tiene a Judas. Según la explicación de la Biblia, tenía uno a un lado y otro al otro. A Juan lo tenía a la derecha, a Judas a la izquierda. Y él estaba ahí como el anfitrión y como el que partía el pan y completaba la ceremonia. Así que ven cómo está ahí recostados los discípulos. Yo digo que es una manera un poquito incómoda para comer. Yo no sé cómo estaban acostumbrados a eso, pero bueno, son las costumbres de la época y hay que respetar. Ellos comían así. Ahí ven cómo está Jesús con los discípulos alrededor y cómo el punto, el centro de atención es Él. Bendito sea el Señor. Se llama el método persa, este método de sentarse a la mesa en los reclinatorios. Se apoyaba en el brazo izquierdo, dejando la mano derecha libre para comer. Y viene del cautiverio. Esta viene de la tradición del cautiverio en Persia. Cuando ellos estaban así, trajeron esa costumbre ahí. Además, los romanos también comen en reclinatorios, pero no sé si de esta manera. Porque ellos tenían otras costumbres, pero en realidad para el día de la Pascua, en la Pascua ellos tenían que tener cierta preparación, tenían que estar como preparados para viajar, simbolizando todo eso. En Éxodo, como lo dice en Éxodo 12:11. Sin embargo, habían simplificado la fiesta. Versículo 24. A este pues hizo señas Simón para que preguntase quién era aquel de que Jesús hablaba. O sea que mucha gente no entiende esto. Juan no estaba acostado arriba de Jesús, estaba cerca de Jesús. Entonces, para poder hablar con Jesús, él tuvo que acercarse porque parece que le susurró. Cuando vemos el resto de la trama nos vamos a dar cuenta que solamente se escucharon Jesús y no sé si Pedro entendió con las señas, pero porque Juan no gritó, es tal persona. Él fue entre Juan y Jesús, que por supuesto eran primos, eran familia. Después los judíos, cuando tenían esa costumbre, Juan estaba cerca de Jesús. Pedro, sabiendo la cercanía de Juan con Jesús, le hizo la pregunta. La expresión, si ya les hablé de eso, Jesús no le dice abiertamente quién es. Él no dice es Judas, sino que le hace una demostración. Después dice aquí en el 26, a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Se ve que, imagínese, si usted tiene una familia cerca, uno tiene más confianza y le reveló a él quién era a través de esta invitación. Y yo sé que el Señor le dio otra oportunidad más
alguien había dicho eso y hasta que no entendí qué significaba el pan mojado. Esa es una costumbre del Oriente, es un signo de hospitalidad y de amor, ¿no? Cuando en Ruth 2:14 Boaz invita a Ruth a comer pan y mojarlo en el vinagre, es un signo de amistad, de hospitalidad. O sea que el Señor le estaba ofreciendo su hospitalidad, pero él la rechazó. Él la rechazó en su corazón y fue ahí que él entró en las tinieblas, lamentablemente. Judas rechazó el acto de amor de Jesús, pues no desistió en su corazón de traicionarlo. Tenía el corazón duro, dicen los comentaristas, como Faraón. Entonces Judas entró en tinieblas. Cuando en los evangelios se habla de Satanás, se habla de también la oscuridad y los demonios. No quiere decir que Satanás entró en él, quiere decir que entró en las tinieblas. En otros textos, por ejemplo, en Mateo 12:26, Jesús dijo: si Satanás echa a Satanás, su reino está dividido. Jesús expulsaba demonios, Jesús nunca expulsó a Satanás. Entonces se entiendan que cuando se habla en la escritura de eso, se está hablando del poderío del enemigo, de la oscuridad, de las potestades, ¿verdad? Está hablando del adversario. Satanás en griego quiere decir adversario. Ok. Entonces, lo que vas a hacer, bueno, y esta es la parte crítica para mí, porque es como que Jesús lo apura. Para mí, cuando yo leo eso, es hazlo pronto, porque Él quiere que ocurran las cosas pronto, porque Él está ansioso y quizás también está frustrado por lo que está haciendo Judas, aunque Él sabía que él iba a traicionarlo. Es más, yo lo había traicionado porque había arreglado con los fariseos. En el libro de Marcos decía que le habían prometido dinero a Judas para entregarlo. Versículo 28. Pero ninguno de los que estaban en la mesa entendió por qué le dijo eso. O sea, era como un secreto. Porque algunos pensaban, versículo 29, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, porque la fiesta seguía por varios días, o que le diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era de noche. Judas tenía la bolsa del tesoro y o sea que ellos viendo la situación no sabían lo que estaba pasando, interpretaron. Yo me imagino que el único que entendió eso fue Juan. Sin embargo, hasta cierto punto no se sabía cómo era que lo iba a traicionar. Solamente Jesús lo sabía. Entonces, cuando hubo salido, dijo: este es el nuevo mandamiento. Después de que se fue Juan, les dio el mandamiento a los 11. No se menciona a las mujeres. Según la tradición, se supone que las mujeres estaban ahí porque la Pascua es una fiesta familiar donde las mujeres cocinan, donde no era que estaban celebrando solos, pero no se menciona eso en los evangelios. Las mujeres rara vez se mencionan en los evangelios, así que por ahora lo único que sabemos es que estaban los discípulos. Dice el Señor Jesús en 31: entonces cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Jesús sabe que su hora está cerca, la hora de su muerte, más que nunca. La gloria de la que está hablando es la gloria de la redención, sobre el poder de la victoria sobre el pecado y la muerte. Le está hablando de cómo el Señor se va a glorificar. Versículo 32. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Yo creo que él está hablando del cumplimiento de la profecía mesiánica, ¿verdad? De la redención en su muerte, la resurrección y la ascensión para enviar el Espíritu Santo, porque si el Señor Jesús no envía el Espíritu Santo, no hay Pentecostés, ¿verdad? El Padre no envía, no hay Pentecostés. Versículo 33. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, o sea, a los líderes, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy no podéis ir. Le vuelve a decir lo mismo, es algo que él había dicho antes, que
que eso yo lo dije que tenía que doble mensaje, que era un mensaje para los judíos, los líderes, y un mensaje para los discípulos, porque ninguna de las dos facciones lo iba a encontrar cuando él muriera. Lo iban a buscar, pero no lo iban a encontrar. La palabra hijitos no es porque son pequeñitos, en este momento no es porque sean bebés espirituales, sino que es una manera de expresar cariño, cariño paternal. Con amor se despide de sus discípulos, y él está sintiendo la angustia de la separación, porque sabe que va a estar lejos de ellos por un tiempo. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, y como yo os he amado, también os améis unos a otros, como yo os he amado. Bendito sea el Señor. El Levítico 19:18 decía que hay que amar al prójimo como a uno mismo. Pero este mandamiento es mucho más arriba que eso. Está hablando de amar con amor divino, porque nos está diciendo que amemos no con nuestra fuerza, sino con las fuerzas de Él, que es un amor ágape, es un amor incondicional. El amor de Cristo, especialmente el amor de la Trinidad, es incondicional. Jesús subió el estándar de amor, la perfección, a la perfección. Y no es perfecto como nosotros entendemos en la cultura griega. La perfección era que no había defectos. Los griegos hacían esculturas de hombres perfectos, mujeres perfectas, según la cultura de ellos. Pero en la cultura hebrea, perfecto significa íntegro, que no le falta nada. Cuando él estaba diciendo un macho, un carnerito, una ovejita tenía que ser sin defecto, quiere decir que no le faltaba nada, que no tenía la piernita mayugada, que no tenía, que no le habían amputado nada, que estaba sanito, y que no le faltaba nada. Y el Señor dice que tenemos que ser perfectos como nuestro Padre en los cielos es perfecto, que Él hace salir el sol sobre justos y injustos. O sea que Él no está hablando de que nunca vamos a cometer errores. Eso es imposible. Lo que está diciendo es que nosotros tenemos que buscar la integridad todo el tiempo, buscar que no nos falte ningún pedacito del carácter de Dios. Otra cosa, el amor fraterno es la marca que ha hecho la diferencia en la historia del cristianismo, el amor fraternal. En el versículo 35 nos dice: en esto conocerán que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. O sea que el amor de Dios es lo que identifica al cristiano. John Wesley, el fundador del metodismo, dijo que la marca de santidad es el amor. En 1 Corintios 13 dice: si yo no tengo amor, si yo soy muy religioso y hasta muero por la causa y le doy todo a los pobres y no tengo amor, yo no soy nada. Mandamiento es una ley, un requerimiento, un precepto. O sea que es algo que tenemos que cumplir, no es algo que es una opción. Eso es un mandato. Versículo 36. Jesús anuncia la negación de Pedro. En este último pedacito, que también está en los sinópticos, con la excepción del anterior que no se ve, le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. La angustia de Pedro aquí, la ansiedad, porque la relación entre el rabí y sus discípulos era una relación muy patriarcal, muy paternal, muy del líder. Acuérdense de Elías y Eliseo. La relación en Segunda de Reyes, como es 2:12, Eliseo le dice a Elías: Padre mío. Le dice 2 veces. Y cuando Elías le dice: déjame que Jehová me lleva, él dice: vive Jehová que no te dejaré. Él estaba, no solamente él quería la unción, esa relación de padre era muy fuerte para él. Y los profetas venían y le decían: sabes que hoy el Señor te quitará a tu Señor, o sea, minúscula y mayúscula, ¿no? Sabes que el Señor, mayúscula, te quitará a tu Señor sobre ti, minúscula. Y ellos decían: callad, no quiero ni que me hablen de eso. Y yo, la separación que iba a haber le angustiaba. Y es la misma situación que pasaba a Pedro. Él estaba desesperado. Ya le pasó antes que no quería que muriera. Cuando Jesús dijo: yo voy a morir, y él dijo: no. Él estaba pensando en esa separación, de que
le iba a faltar como su papá espiritual, digamos, para que tengamos un poquito. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Él sabía que él estaba hablando de su muerte. Pero Pedro es impulsivo y su celo y su amor no le permite ver su debilidad. Ese es el problema, que tiene un orgullo de que yo puedo. El crecimiento cristiano es un proceso. Llegaría el día en que Pedro moriría por el Señor. Eso fue profetizado al final en el libro de Juan por Jesús, donde Jesús le dice de qué muerte iba a morir. Está en el último capítulo que ya vamos a llegar. O sea que del proceso, Pedro, en vez de ser Simón, que significa caña que se lleva por el viento o que es inestable, a Pedro, que iba a ser una roca. O sea que el Señor le cambió el nombre, le puso un nombre que iba a representar estabilidad. Y vamos a diferenciar entre roca, que es Cristo, y pequeña piedra. Cuando Jesús dice yo sobre esta roca, habla de él, habla de roca, de la piedra, pero cuando habla de Pedro, habla de piedra pequeña. Son dos palabras griegas diferentes. No los quiero aburrir con los nombres, pero hay que tener cuidado con eso, porque hay mucha gente que se confunde, como no estuvieron ahí viendo a Jesús hablando de la situación. La roca es la roca de la revelación, que Jesucristo es el Hijo de Dios. Esa es la revelación sobre la cual la iglesia se establece. Después aquí dice, habla de la negación de Pedro, que está en los sinópticos, por supuesto. Tu vida darás por mí, de cierto os digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Y me imagino el impacto que eso habrá tenido en Pedro, pero Jesús no lo dijo para acusarlo, sino para confrontarlo con su debilidad. Jesús quiere que él diga: Señor, yo no puedo solo, ayúdame. Jesús lo confronta con su debilidad, el orgullo de la carne, el yo puedo solo, yo puedo esto, yo puedo lo otro. Jesús le enseña luego en Juan 15 que sin él nada podemos hacer. Lo que él estaba necesitando era la gracia de Dios para cambiar. Bueno, eso fue todo hasta ahora. El próximo es el 14, que es Jesús promete volver, la promesa del Espíritu Santo, que son temas muy muy lindos. El libro de Juan es el que más habla del Espíritu Santo. Se aprende muchísimo. Espero que les haya sido de bendición y que les haya aclarado tantas preguntas como me aclaró a mí. Quería mostrarle el lugar donde supuestamente se hizo la Santa Cena, que fue aquí. Supuestamente va a estar al revés aquí. Esta es la partecita, esto es Jerusalén, ¿verdad? Esta es la parte alta de la ciudad. Me parece que yo lo estoy poniendo al revés, pero en esta partecita, no, está bien. En la partecita esta es donde estaba la casa. Hay muchas teorías de cuál es la casa. Algunas son más exactas que otras, pero no los quiero confundir con la tradición. Lo más seguro es que estaba en la parte alta de Jerusalén. Y después con el mapa vamos a ir viendo cómo él sale del aposento y va al monte de los olivos, al jardín, donde él es arrestado. Donde también aparece el último gran yo soy del libro de Juan. Que Dios me los bendiga, que descansen y cuídense, que el Señor los proteja en el nombre de Jesús.